fue instalado en Lara el Consejo de Estado por la Paz y la Justicia. Todos bienvenidos al Consejo de Estado por la Paz y la Justicia. Yo creo que no es necesario en esta instancia hacer referencia a las características de la crisis estructural que estamos viviendo y las profundas contradicciones que esa misma crisis genera en nuestro país. Agravada recientemente con el rompimiento del hilo constitucional, lo cual además nos deja indefensos con respecto al Estado de Derecho. Eso hace que la lucha que se está librando en este país, no de ahorita, sino de hace 18 años, tenga ahora algunas características distintas. Y eso tiene que ver con un gobierno que, como ya no puede defenderse con votos, evidentemente está usando mecanismos al margen de la Constitución, al margen de los derechos humanos y al margen de las convenciones internacionales. Por eso, una instancia como esta que hoy se está creando de corresponsabilidad para el acompañamiento de la protesta legítima y pacífica, una instancia como esta que busca también acompañar y brindar apoyo a las víctimas de la violencia, una instancia como esta que busca también que la agenda de lucha sea cada día más colectiva y menos particular, una instancia como esta que puede ser orientadora con respecto a una lucha que no baile al son que le toca al gobierno, sino que baile al son que nosotros queremos tocar y deseamos y necesitamos tocar para tener, digamos, el éxito que esperamos lo más pronto posible y con el menor dolor y sacrificio posible para la población venezolana. Creo que desde Lara estamos dando, no diría que un ejemplo, pero sí estamos sugiriendo cómo esta lucha puede convertirse en una lucha que vaya más allá de los partidos políticos y sus militantes, sino que se trate de una unidad del pueblo venezolano, de una unidad de instituciones, de una unidad de gremios, de una unidad de sindicatos, de una unidad de universidades, de una unidad de jóvenes que a la larga han sido los verdaderos protagonistas de esta lucha, no estos últimos días, sino estos últimos 18 años. Y yo creo que una instancia como esta de corresponsabilidad para el acompañamiento es una sugerencia fundamental para el resto de los estados, y yo creo que va a hacerle muchísimo bien al acompañamiento social y al acompañamiento del pueblo venezolano. Dejamos claro desde Palavecino, que ha sido uno de los municipios más golpeados por la violencia los últimos días, con saldos muy lamentables, que nosotros estamos en una lucha que tiene tres características. La primera es una lucha justa. La segunda es una lucha pacífica. Y la tercera es una lucha indetenible. No se va a parar hasta lograr el cambio en Venezuela. Muchas gracias. Yo quiero saludar esta iniciativa, en primer lugar, donde están representantes de todas las fuerzas vivas del Estado Lara. Fuerzas vivas que han dado una lucha importante durante estos años por lograr que en Venezuela haya respeto, haya democracia y haya tolerancia entre todos. En Venezuela vivimos una situación sumamente grave. En Venezuela se rompió el hilo constitucional, el gobierno se trazó un plan para liquidar la voluntad popular expresada el 6 de diciembre. Primero, arrebataron a un estado 3 diputados. En el caso de Amazonas, desproclamaron 3 diputados para quitar la mayoría calificada que con los votos ganó la Mesa de la Unidad Democrática el 6 de diciembre del 2015. Después de ahí, arrancó todo un plan por la vía judicial del Tribunal Supremo de Justicia para arrebatarle las funciones y las atribuciones a nuestra Asamblea Nacional. Y, por supuesto, la gota que rebasó el vaso fue las 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que fue el golpe de Estado judicial del Tribunal Supremo y el autogolpe de Nicolás Maduro. Maduro ha querido imponerle a los venezolanos una dictadura cuando la inmensa mayoría de los venezolanos hemos logrado
nuestra democracia, nuestras libertades y el derecho al voto durante años a fuerza de lucha. Mucha gente fue exiliada, mucha gente sufrió cárcel y algunos asesinados, producto de la lucha que ha librado este pueblo para que en Venezuela exista el derecho al voto. Ha venido violándose los derechos humanos y la Constitución en forma sistemática, reiterada, por parte de Nicolás Maduro en estos últimos tiempos. Y ahora han desatado una violencia desmedida, desproporcionada, amparada por grupos, algunos denominados colectivos armados, otros denominándolos como paramilitares. Han desatado toda esta violencia en contra de nuestro pueblo, que ha luchado pacíficamente para lograr restablecer el orden constitucional y la democracia en Venezuela. Eso ha sido la lucha que ha librado nuestro pueblo, que está agotado, que está cansado de pasar hambre, de pasar necesidades, producto pues de un gobierno que arruinó totalmente a nuestro país. Y esa ruina económica que hemos tenido es lo que ha conllevado a que muchos venezolanos hayan muerto por falta de alimento, por falta de medicina. Y es una demanda que hasta ahora no ha sido satisfecha por parte del gobierno nacional, que no reconoce el fracaso de un modelo económico impuesto en este país durante muchos años. Y por eso esa humillación a que ha sido sometido el pueblo venezolano se ha convertido en una indignación nacional. Por eso estas movilizaciones que se vienen realizando en todo el territorio nacional, en Lara, en Barquisimeto, en Cabudare y en otras partes del país y en otras partes del estado, se han producido esas movilizaciones pacíficas. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Represión. Y, por supuesto, tratar de someter a nuestro pueblo producto de la represión. El día de ayer, el vicepresidente, y yo quiero aprovechar esta oportunidad, Tarek El Aksami, prácticamente nos denunció a nosotros, al gobernador, a los alcaldes acá del estado, como éramos los propiciadores de la violencia en el estado, cuando todo el mundo sabe que la violencia es por parte del estado, un estado policial, un estado terrorista. Yo quiero decirle a Tarek El Aksami que a nosotros no nos va a doblegar sus amenazas, que vamos a seguir al lado de nuestro pueblo luchando para restituir la democracia en Venezuela, para que haya constitución que ha sido derogada por parte de los que detentan el poder, porque eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Y vamos a continuar pacíficamente en las calles con movilizaciones, y aprovechamos la oportunidad para invitar el próximo 19 de abril, donde conjuntamente con la Mesa de la Unidad, todas las organizaciones civiles, vamos a hacer una movilización acá en Barquisimeto, como se va a realizar en todo el territorio nacional, para exigir democracia, para exigir la restitución de la Constitución en Venezuela. Y por eso finalmente yo quiero saludar esta instancia, de verdad, para ponernos al lado de la gente, para ponernos al lado de nuestro pueblo, todos unidos. Y yo quiero aquí resaltar eso. Aquí estamos todos unidos, gobernador, alcalde, la Mesa de la Unidad, sociedad civil, todos unidos para lograr, estoy seguro, la restitución de la democracia en Venezuela y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy es un día, sin duda alguna, de gran significación para el Estado y para el país. Es un día para que florezca la verdad, para que reforcemos la unidad. No solo la unidad del pueblo sufrido que protesta legítimamente en la calle, es la unidad de su dirigencia. Es la unidad de quienes estamos hoy más que nunca comprometidos, no solo en proteger, acompañar de manera determinante esas expresiones de calle que, repito, además de legítimas, son necesarias y naturales. Estamos en un momento muy peligroso en Venezuela, y así lo hacíamos saber desde hace varios años atrás. Hemos sido reiterativos en este clamor, que no es lo que recoge un gobernador, es lo que recoge un ciudadano. Es lo que expresa el 95% de las personas en la calle, especialmente de la clase trabajadora y los más humildes, que se mueren de hambre, porque el problema inflacionario erosiona su salario. Todo esto que estamos viviendo en Venezuela
lamentablemente para nosotros los venezolanos, ya lo decía Barrera y lo decía Alfredo, viene dado por un momento trágico para la democracia del país que se manifestó con la ruptura del hilo constitucional en la expresión de 2 sentencias que quedaron allí para la historia. Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que por el contrario rompió el contrapeso necesario que debe existir entre las instituciones para ser verdaderos garantes del ejercicio democrático del ciudadano a expresarse libremente frente a un gobierno cuando el mismo no responde a sus verdaderos intereses. Es por eso que en discusiones, después de muchas reuniones y escuchar a mucha gente, especialmente a quienes trabajan el tema de los derechos humanos, el día sábado hasta largas horas de la noche estuvimos aquí reunidos y un poco explorando cómo hacer para no seguir dispersos, para que la interpretación no solamente sea una manifestación sobre la base de una crítica, es cómo organizarnos y cómo acompañar el sentimiento de la mayoría del Estado, para que no sea solo la crítica nuestra o la crítica que nos hacen a nosotros mismos. Y un poco lo que decía Alfredo, cómo poder mostrarnos unidos frente a la tragedia, frente al caos, frente a los escenarios que pudieran configurarse en una situación de crisis estructural más allá de la que tenemos, que ponga en peligro la estabilidad política y social de nuestra Venezuela. Estuvimos explorando cómo hacer para ponernos de acuerdo y surge entonces esta instancia, una instancia de corresponsabilidad frente a la crisis, un Consejo de Estado para la paz y para la justicia. Y eso es perfectamente posible y viable de acuerdo a las previsiones establecidas en la Constitución Nacional y en la Constitución de nuestro Estado, la Constitución de Lara. Es una instancia que demanda la población y que de alguna manera debe, más que interpretar, debe verdaderamente inmiscuirse en la dinámica de la protesta diaria. Es una instancia que nos permita acompañar la protesta pacífica de calle, que nos permita prestarle atención al sentimiento de las grandes mayorías que se expresan con razón y que hasta ahora hemos visto que hay expresiones de 1000 formas, pero que también esas manifestaciones pacíficas se ven amenazadas. Oído al tambor con esto. Se ven infiltradas y comienzan a articularse y comienzan a aparecer entonces pequeños focos para desnaturalizar el espíritu, propósito y razón de la protesta. Y de allí entonces surgen los grupos estos paramilitares. Y de repente una persona de buena fe en una urbanización sale a protestar y no sabe que el que tiene al lado es un infiltrado. Y nosotros estamos llamados a detener la muerte, a detener los daños hacia personas, porque ya tenemos varios heridos, y a detener también los daños a los bienes públicos y los daños privados. O sea, es cómo organizarnos, cómo en esta corresponsabilidad, Nelly, cómo articular desde los diferentes niveles de gobierno, pero también desde la sociedad civil, desde los gremios productivos, los gremios profesionales, los señores diputados, los concejales, desde las instancias de gobierno, desde la mesa de la unidad democrática, desde nuestros partidos, cómo poder articularnos para que la protesta fluya con naturalidad, con acompañamiento, y para que no sigamos viviendo los tristes episodios de ver caer muchachos, jóvenes, animados por un cambio en este país, y terminan prácticamente llenando de luto nuestro Estado y también sus familias. Entonces se trata de eso.